Estamos hablando de no ignoremos sus maquinaciones. Y como les dije en el primer tema, el más interesado en que no escuchemos estos temas es el diablo. Y efectivamente, sí, nota uno que aparecen impedimentos y cosas y la gente se deja enredar. Les recomiendo que si comienza a sentir sueño o eso, reprenda al diablo. Porque también pasa eso, comienzan a hablar y les da una modorra y se van durmiendo. Sí, y es eso. Inclusive cuando se hace una liberación a una persona que tiene un demonio que está poseída, una de las herramientas de Satanás es que la persona se duerme. Y la gente que no sabe, ay, dice, ay, ya, no, listo, quedó tranquilita. No, se duerme para que no se pueda efectuar eso. Sí, y lo sé por la larga experiencia que tenemos en ese asunto de las liberaciones. Bien, continuando con nuestro tema, les he mencionado varias veces que en la escritura aparecen tipos, antitipos, figuras que son representaciones de personajes o de principios, sí, de los cuales podemos aprender. Inicialmente el pueblo de Israel era gobernado por los profetas. ¿Sí? Los profetas dirigían al pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en cierta ocasión, por el mal testimonio de algunos sacerdotes, el pueblo de Israel dijo, no queremos que estos sacerdotes corrompidos, si se hayan corrompido, nos gobiernen. Queremos que seamos gobernados por un rey como hacen las naciones paganas. Samuel, que era el profeta de turno, se ofendió, fue a contarle el chisme a Dios y el Señor le dijo, no, un momentico, el problema es conmigo, no lo están desechando a usted. Sí, usted es mi representante, me están desechando a mí. Adviértales que si ellos eligen un rey, eso trae ciertos beneficios, pero vea todo lo malo que les va a pasar. Sí, y habló de todo lo que está pasando ahora con los gobiernos, la explotación del pueblo, el abuso, la corrupción. Y hasta le dijo, y cuando ustedes tengan un mal rey y clamen a mí, olvídese, yo no los voy a atender porque es lo que ustedes están buscando. Escogen un rey, sí, el pueblo lo escoge de entre lo mejor que vio, el más alto, el más hermoso, el más fuerte, el más inteligente, escogieron a Saúl. Y lo coronaron como rey pensando que pues, ahí estaba la solución del asunto. Pero pasó el tiempo y este rey recibió una orden muy clara de parte de Dios a través del profeta y no la obedeció. Él prefirió hacer como a él le pareció mejor, porque en realidad no le interesaba hacer la voluntad de Dios, sino hacer las cosas a su manera. Obviamente es un grave error, producto de su incredulidad, de menospreciar la grandeza, sí, el poder y la sabiduría de Dios. Saúl representa a Satanás, aquel que ha recibido de todo, que es colocado en una posición de autoridad para gobernar, para servir a Dios, y en determinado momento se le voltea la torta y comienza a hacer las cosas a su manera. Dios habla nuevamente a través de su profeta y le dice, 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. O sea, es una burrada, es una locura que usted vaya contra Dios. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea que es una locura lo que este hombre hizo. Al desobedecer perdió la oportunidad de que su descendencia por siempre gobernara, que era una promesa de Dios. Dijo que nada, eso no iba a pasar. Y no solo no iba a pasar eso, sino Dios le dijo, usted va a ser reemplazado por un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, obviamente Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el problema cuando Dios le dice será reemplazado es que para reemplazar a un rey había que matarlo. Y había que matar a los hijos, porque si no se mataba a los hijos, al matar al rey los hijos heredarían. Y los primos y los tíos, y la idea había que matar a toda la descendencia, especialmente de varones, para que no pudiera ninguno reclamar el reinado. Eso en la escritura leemos de masacres de 70, 80 personas que matan. Cuando moría un rey mataban a todo el mundo, a todos los familiares. El asunto era bien complicado. O sea que lo que Dios le anuncia es que por su desobediencia, por su incredulidad,
toda su estirpe pues iba a ser eliminada. Más adelante nos cuenta la escritura, 1 Samuel 31, muchísimas gracias. Uy, está muy clarita. 1 Samuel 31, 5 dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. O sea que vino la sentencia y murió todo el mundo allí. O sea que no debe haber duda que la incredulidad y la desobediencia siempre trae pérdida en lugar de ganancia. Fue reemplazado por David, no fue escogido por el pueblo. Hasta el profeta Samuel, cuando llegó a la casa de David y vio al hijo mayor, dijo, este es, y Dios le dijo, no. Luego, no, que está también muy bonito, no. Y terminó escogiendo al que menos esperaba, pero la elección fue hecha por Dios. Dios cumpliendo, ¿sí?, su plan de escoger un hombre conforme a su corazón. Ahora, tener un corazón conforme a Dios no implica, ¿sí?, no implica que no haya pecado. En el caso de David, igual la escritura dice que todos somos pecadores. En el caso de David, pues algún día por ahí en su terraza miró y vio una mujer desnuda y comenzó a darle rienda suelta a su carne, y luego mandó a uno de sus generales y le dijo, vea, el marido de esa fulana, póngalo en primera fila. O sea, no lo mató con su propia mano, pero lo puso para que lo mataran porque quería robarle la mujer a ese hombre. Efectivamente lo mataron, le robó a la mujer. Era un pecado por el cual merecía la muerte, ¿sí? Pero Dios lo perdonó, y le puso severas disciplinas. Su primer hijo que tuvo con Betsabé murió y le anunció la muerte temprana de muchos de los varones de su casa. O sea, Dios le perdonó, pero vino un trato muy fuerte, ¿sí?, para corregir el corazón, no un desquite, sino el mismo trato que recibe cualquier hijo de Dios cuando Dios quiere sanar su corazón para que disfrutemos de la bendición. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, y esta bendición de tener esta disposición para Dios fue algo que disfrutaron aún sus descendientes después de él. ¿Qué quiero decir? Que el pueblo hizo cosas que merecían disciplina, y cuando Dios iba a disciplinar decía, pero ¿sabe qué? Pero le voy a disminuir el asunto por causa de David. Leamos, dice Primera de Reyes 11:12. El pueblo la embarró, Dios decretó que el pueblo se iba a dividir, ¿sí? Pero le dice Dios a Samuel, dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. O sea, esto va a pasar con el pueblo, es terrible, pero tú no lo verás. ¿Por qué? Tuvo misericordia con él. ¿Por qué? Por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. O sea que aún la vida de David, su disposición para Dios, hizo que gente que vino después de él recibiera un trato especial de misericordia por el buen comportamiento de David. Segunda de Reyes 8:19. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. O sea que vemos que esa actitud de tener un corazón conforme a Dios es lo mejor que podemos anhelar, ¿sí?, para nuestra vida. ¿Cuál es esa actitud? En varios salmos podemos leer a qué se refiere con tener un corazón conforme a Dios. Por ejemplo, Salmo 63, del 1 al 8. Dice David, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré.
Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Yo fui a Israel hace como 30 años. Es muy diferente al Israel de la época de David. Eso era un peladero. Hoy Israel ya parece un Edén, mejor que hoy. O sea, lo que han hecho en cumplimiento de una profecía es increíble. Pero David era pastor en una región donde no había ni agua. Y entonces esas expresiones de mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, ¿sí? O sea, muestra, digamos, un deseo de andar con Dios, una dependencia, un deseo genuino, ¿sí? De hacer la voluntad de Dios, un reconocimiento de que tú llenas mi alma, tú eres quien me protege, tú eres quien me sustenta. O sea, esa es la actitud de un corazón conforme a Dios. Una persona que está completamente dependiente de Dios, que confía en Él, que se apoya en Él, que le pide dirección, que está dispuesto a hacer su voluntad. Y efectivamente no eran solo palabras, podemos ver en la vida de David situaciones muy complicadas donde él hacía la voluntad de Dios pese a lo que pudiera pasar, ¿sí? por ese deseo de vivir, digamos, en esa comunión con Dios. Más adelante, en el Salmo anterior, Salmo 62, podemos leer: en Dios solamente está callada mi alma. Era un rey, podía tener las mujeres que quisiera, que no fueran casadas, obvio, sí, podía hacer lo que quisiera, o sea, podía disfrutar de muchas cosas, y es lo que la gente pretende hacer. Si tiene una posición de riqueza, de poder, de liderazgo, pues a disfrutar de la vida. Pero ¿qué decía David? No, a mí esas cosas no me llenan. Lo único que llena mi vida es que yo haga la voluntad de Dios. Lo único que satisface mi alma es que haga la voluntad de Dios. Estamos viendo que Satanás metió al mundo en un proceso al contrario, ¿verdad? Nos metió en el pecado para tratar de llenar con el pecado nuestra vida. Nunca seremos satisfechos. Pero este hombre entendía, sí, en Dios solamente estaba callada mi alma. De Él viene mi salvación, no era en su propio poder. Él solamente es mi roca y mi salvación. Sí, es mi refugio, no resbalaré mucho. O sea que para David Dios era lo máximo, era lo máximo. Esta actitud no es muy común en el mundo. ¿Por qué? Porque el diablo llenó al mundo de incredulidad. Esa incredulidad lleva al hombre a menospreciar la palabra de Dios, a vivir para nosotros mismos, a amar al mundo y a cometer toda clase de pecados para tratar de que el mundo lograr el éxito que se supone que va a traer, sí, felicidad a nuestra vida. Y obviamente lo único que se produce pues es un vacío muy grande. Son los dos ejemplos, ¿sí? Saúl, un tipo como de Satanás, ¿sí? Y David, que en cierto modo representa a Jesucristo, donde aún después de su muerte la gente sigue recibiendo bendición. Y si revisamos en la vida de Jesucristo, vemos que él venía solo con el propósito de hacer la voluntad de Dios y la hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, cuando vemos estos resultados tan diferentes, yo sigo haciendo la pregunta: ¿cómo se nos ocurre pensar que yendo contra Dios, menospreciándolo, no haciendo caso, nos va a ir mejor? ¿Cómo se nos ocurre pensar eso? O ¿cómo se nos ocurre desperdiciar la oportunidad de pasar la eternidad con Dios para ir a pasar vacaciones en el infierno? O sea, ¿de dónde salen semejantes idiotas? Ahora, todo comienza con la incredulidad. Supóngase que vamos a la calle y le preguntamos a la gente: ¿tú por qué no quieres ir al cielo? O de golpe: ¿y tú por qué quieres ir al infierno? ¿Qué clase de respuestas recibiremos? ¿Sí? Si preguntamos eso a la gente. Pues creo que las respuestas más comunes van a ser: yo no creo en el infierno. O sea, hasta el Papa dijo que el infierno no existía. ¿Sí? O sea, yo no creo en el infierno. ¿Sí? O otros dirán: yo no estoy haciendo nada malo para ir al infierno. O sea, yo no soy pecador. ¿Sí? Yo estoy viviendo una vida normal. O hay gente que también dirá: infierno, cielo, eternidad. No, si uno muere como un perro y hasta ahí terminó todo eso, no hay nada más allá después de la muerte. Sí, y seguramente no faltará el que nos diga: ¿usted qué le importa? No se meta en mi vida, no se ha metido, que se va a ir para el infierno de usted por chismoso. Sí, de todo puede aparecer, pero el común denominador de estas respuestas, ¿cuál es?
incredulidad acerca de Dios. Incredulidad acerca de Dios que dice que sí existe un cielo y un infierno, una bendición y una maldición. O sea, esa incredulidad es la que hace, ¿sí?, que los hombres se rebelen, ¿sí?, y pasen por alto ya la existencia de Dios y todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, con esa incredulidad Dios ha contagiado al mundo. A mí lo que me parece más tenaz es, listo, nosotros venimos al mundo sin conocer a Dios, venimos pecadores y la idea es que tenemos la oportunidad de conocerlo y ver su grandeza, pero ¿cómo Satanás, que estaba en la presencia de Dios, que en medio de las piedras de fuego se paseaba, que tenía un poder extraordinario, cómo Satanás, viendo la grandeza de Dios, fue capaz de meterse contra Dios? O sea, uno dice, ¿dónde está el sentido de eso, no? Como que viene un tanque de guerra y usted va y se le para enfrente porque usted lo va a aplastar al tanque. Uno dice, pero disculpen, ¿usted qué estaba pensando? ¿Usted quién cree que es para ponerse frente a un tanque de guerra que viene a toda velocidad pensando que usted lo va a parar? O sea, sí, mucha tira cómica, ¿qué era? Ahora, el problema para nosotros es que nuestra imagen de Dios es tan grande como nuestra imaginación nos permita verlo. Si usted tiene una buena imaginación, seguramente usted podrá hacerse una imagen de un Dios inmensamente grande y poderoso, sabio, justo. Pero si usted es cortico de imaginación, pues Dios será casi como un Dios de camándula, de nicho, y pues que no sirve para nada, ¿no? Un viejito ahí con un bastoncito, con una barbita que ni ve ya por un ojo. Entonces, no, pues, depende cómo sea nuestra imaginación. Ahora, la Escritura nos hace descripciones de la grandeza de Dios. Por ejemplo, a Isaías. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, trate de imaginarse todo, ¿no? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había unos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta fue la visión que tuvo Isaías. Y muestra al Señor en un trono alto, sublime, ¿sí?, sus faldas. Los serafines, unos seres espectaculares, ¿sí?, dice que con 6 alas, 2 las usaban para taparse el rostro y no ver la misma presencia de Dios. Y eran seres tan poderosos que al decir santo, santo, dice que se estremecían los quiciales de las puertas. O sea, aún estos ángeles, sí, perfectos, sin pecado, o sea, con reverencia frente a la grandeza de Dios. La pregunta es, ¿y cómo debe reaccionar una persona? ¿Cómo reaccionó Isaías frente a esta visión? Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, esa visión de la manifestación de Dios al hombre lo asustó. Era tan grande, tan espectacular lo que él estaba viendo, lo que estaba oyendo, que dice: no, aquí yo soy un simple pecador, yo me voy a morir aquí ante la presencia de Dios. El apóstol Juan también tuvo una visión. El apóstol Juan tuvo una visión de Jesucristo. Apocalipsis 1:12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, ese es Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miremos solo el último. ¿Usted podrá mirar el sol cuando resplandece en su fuerza? O sea, que tuvo también una visión de un Dios inmensamente poderoso. Y nuevamente la reacción de este hombre, ¿cuál fue? Versículo 17: cuando le vi, caí como muerto. O sea, otra vez fue el espanto de ver la grandeza, ¿sí?, y el poder de Dios.
Ahora, si eso es lo que experimento ante la grandeza y el poder de Dios, ¿de dónde voy a sacar ánimos para pelear contra Él? Para ignorarlo, para decir, usted cucaracho, usted no vale nada, yo hago lo que quiero, sí, nada me va a pasar. O sea, uno dice, eso no tiene sentido común, eso es una verdadera locura. Como esta es la visión de Jesucristo, le dice, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Pues gracias a la obra de Jesucristo en la cruz podemos, aunque sea un Dios inmensamente grande, llegar a su presencia. Ahora, si estos hombres que estaban sirviendo a Dios sentían semejante temor ante la grandeza, ¿qué debe sentir aquel que está contra Dios? No es lo mismo que su papá llegue a la casa y usted mucho hizo todo perfecto, maravilloso, y usted llega a su papá y usted dice, qué bueno que llegó mi papá para que vea todo lo bueno que he hecho, a que usted haya acabado con la casa, la haya incendiado, bueno y todo, y que llegó su papá, no es lo mismo. Y entonces esta es la reacción de hombres que estaban sirviendo a Dios. Imagina cómo debería ser la reacción de aquellos que menosprecian a Dios. Vuelvo y pregunto, ¿cómo se le ocurrió a Satanás, que estaba en la presencia de Dios, rebelarse contra Dios? Pues la Escritura nos da ciertas pistas. Ezequiel 28, 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. A causa de la multitud de tus contrataciones. Dice que la razón por la cual se llenó de iniquidad fue por las muchas responsabilidades, ¿sí? Por las muchas cosas que tenía a su cargo. Todas esas cosas Dios se las había dado. Es como que usted le entrega a administrar a alguien toda su riqueza y él viendo toda la riqueza dice, no, yo con esta vaina, mejor dicho, con todo esto, espérese y verá lo que yo voy a hacer. Y se le daña el corazón. O sea que lo primero que comienza a ver en este ser es maldad, pero una maldad producida por todo lo que Dios le había dado. Entonces dice uno, oiga, pues irónico por un lado. ¿Cómo es que dicen cría cuervos y luego vienen y te sacan los ojos? Más o menos es la idea. No solo es irónico, sino es bien traicionero. Porque si yo he recibido todo de Dios, eso debería llevarme a agradecerle y a serle cada vez más fiel. Pero entre más me da, sí, más necio y más contra él. No tiene sentido, pero esto fue lo que comenzó a pasar. Se llenó de iniquidad. La iniquidad tiene que ver con la perversidad y la violencia. Jesús describió a Satanás, dijo, él ha sido homicida desde el principio. Si Dios dejara que Satanás actuara con plena libertad, él aquí en la tierra acabaría con toda la humanidad de una, o sea, mataría a todos los seres humanos de una sola vez. Porque él sabe que entre más viva una persona, más oportunidad tiene de conocer al Señor y librarse de ese mal destino. Entonces lo que él desea es acabar con todo el mundo. Por eso mismo, ¿sí? Satanás a quienes más ataca es a los hijos de Dios, porque son realmente, ¿sí? el lado flaco de su estrategia maligna, son los que les podemos hacer más daño. Ahora, lo que Satanás no sabía y los hombres ignoran es que las cosas que Dios nos da solo son de bendición si hacemos la voluntad de Dios. Si con las cosas que Dios nos da nos vamos contra Dios, esas cosas no son de bendición, sino se convierten en maldición. ¿Ya? O sea, el punto es ese, Dios da generosamente, pero si el hombre no usa lo que Dios le da de acuerdo a las instrucciones de Dios, eso jamás será bendición, sino traerá desgracia a su vida. Ezequiel 28, 17 continúa diciendo, o sea que lo primero que ocurrió con Satanás fue que ¿qué? Se llenó de iniquidad. Luego dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, Dios lo hizo muy hermoso y el hombre se miró y ya se creyó, mejor dicho, el Adonis del cielo. ¿Sí? Nadie más bonito que él. Y se enalteció, se infló, se puso en un lugar muy por encima en su mente y en su corazón del que realmente tenía. ¿A causa de qué? De la hermosura que Dios le dio. Y dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea que siendo un ser inmensamente sabio, producto de todo el esplendor, de todo lo que Dios le había dado, dice que se corrompió su sabiduría, o sea, se embruteció en gran manera,
¿sí? Producto de las cosas que Dios le había dado y de la intención, del deseo de hacer mal uso de esas cosas. Con mal uso me refiero a yo hago lo que me da la gana. Sí, yo no tengo por qué hacerle caso a Dios. Y obviamente, pues pensó que iba a salir bien librado, pero no ocurrió. Ahora, una cosa es el conocimiento, la ciencia, la inteligencia, y otra cosa es la sabiduría. De todas esas cosas, la más importante es la sabiduría, porque la sabiduría es la capacidad de hacer las cosas, de entender y de hacer la voluntad de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, veo un Dios tan grande que a mí no me pasa por la mente en ningún momento ir contra Dios, porque sería la cosa más absurda. Eso no tiene nada de sabio, pelear contra Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos encontrar en el mundo personas muy inteligentes, genios con muchísima conocimiento, con mucha ciencia, pero nada sabios, porque no tienen en cuenta a Dios, ¿sí? Cuando están viviendo su vida. Ahora, quiero que miremos detenidamente este pecado, porque es algo muy común en los hombres que Satanás ha sembrado a través de nuestros padres, a través de la cultura. ¿Cuál pecado? Enaltecimiento de corazón. En el enaltecimiento de corazón es lo opuesto a la humildad. Y la humildad es un requisito indispensable para tener un corazón conforme a Dios. ¿Qué es ser humilde? Poder ver su realidad. Humilde no es alguien que mide 1,80. ¿Y cuánto mide? Sí, no, yo 1,60. Pero no, tú mides más. No, es que yo soy humilde. No, usted es mentiroso, mijo. ¿Sí? Humildad es reconocer lo que uno es. Cuando pensamos en Dios, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Mejor dicho, y por eso es que la humildad es lo que hace que la persona diga, yo soy una insignificante criatura creada por Dios, soy objeto del amor de Dios, no, mejor dicho, lo que Dios diga yo hago. ¿Ya? Pero lo contrario a la humildad, ¿qué es? El enaltecimiento, que está íntimamente ligado con el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la soberbia, la presuntuosidad, la vanidad, el poder, la sabiduría y la riqueza del mundo. Y estas características y estas posesiones son las que hacen que las personas tengan un espíritu altivo, arrogante, altanero. ¿Sí? Es básicamente eso. Ahora, ¿qué dice el Señor respecto de esto? Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. O sea, una persona humilde de espíritu, o sea, no arrogante, ¿sí? No orgulloso, no jactancioso, una persona humilde de espíritu puede ver la realidad de su condición y de Dios, y como puede ver esa realidad, puede disfrutar de la gracia y de la bendición de Dios. Mientras que el arrogante y el altivo, pues obviamente no. Un arrogante no tiembla ante la palabra de Dios, se burla más bien ante la palabra de Dios. Sobre la arrogancia alguien escribió. Dice, la arrogancia es producto de una mente ignorante. Ignorante no de conocimiento, sino de sabiduría. El hombre arrogante es un simplón por su propio decreto. Sin la más leve consideración gozará en gritar ante el mundo su falta de entendimiento con orgullo y elocuencia. Es ciego porque no ve a nadie más que a sí mismo. Es sordo porque no puede oír ningún consejo o sugerencia. Es también mudo porque aunque grita y vocifera, sus groseras y desconsideradas expresiones no significan nada para los demás. Pienso que es una descripción muy acertada. ¿Sí? El hombre falto de sabiduría, el hombre altivo y altanero grita a todos los vientos su burrada. Pero aunque la posición, la descripción es acertada, pues más importante es lo que Dios dice respecto de este pecado. Santiago 4:6. Muy clarito, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde, como mencionó, pues disfruta de la gracia de Dios. Pero el orgulloso, el soberbio, el altanero, el vanidoso, si dice Dios le resiste. O sea, que esta actitud de altivez, de enaltecimiento, de orgullo,
es una posición que nos coloca contra Dios. Sí, Dios, podemos decir, Dios detesta esa actitud, y Dios a la persona que manifiesta este orgullo y esta altivez, Dios le dice, Dios le resiste. Y con eso debemos entender que realmente una persona de estas va a tener problemas en su relación con Dios, sí, bastante serios. Ahora, otro de los problemas con este pecado de el orgullo, la vanidad, en el enaltecimiento, es que al igual que los otros pecados que Satanás ha sembrado en la tierra, que son ¿qué? Incredulidad, ¿sí? Ignorar a Dios, vivir para nosotros mismos, amar al mundo. O sea, esas cosas la gente no las considera pecado. Sí, amar al mundo, vivir para ellos, no creer en Dios, la gente no considera que eso sea malo. El orgullo tampoco la gente lo considera como algo malo. ¿Sí? Sino hay gente que dice, no, yo pierdo todo, pero menos mi orgullo. Dice uno, bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco lo consideran malo el hecho de ser orgullosos. Y no solo no parece pecado, sino que cuando vamos a la Escritura descubrimos que a veces somos orgullosos y jactanciosos y ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, dice Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. O sea, no solo hay soberbia, sino como que publicando, no, es que mire lo que hice, es más o menos la idea. Dice, toda jactancia semejante es mala. Ahora, ¿a qué se refiere con la soberbia en este pasaje? Cuando usted mira el pasaje, se refiere a personas que dicen, ¿sabe qué? Yo voy a ir a tal sitio y voy a poner un negocio y voy a prosperar, y voy a ir a tal otra ciudad y luego tal, y luego me voy para Estados Unidos. Y entonces la persona comienza a hablar de lo que van a hacer sin tener en cuenta a Dios, sin pedir permiso, sin entender la soberanía de Dios. Y dice Dios que cuando una persona habla de eso, no, yo voy a tal sitio a poner un negocio y tal cosa, Dios dice, vea, eso es soberbia, eso es pecado. ¿Sí? Hablar de esa manera es algo que ofende a Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? El simple deseo de vivir sin la dirección de Dios es una actitud de soberbia, y es algo contra lo cual Dios está. ¿Qué es lo correcto? Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Eso es lo primero que tiene que decir. No es que yo voy a ir a viajar a donde, hermano, falta ver si usted amanece vivo mañana. Sí, comience por allí. Y si está vivo mañana, falta ver si Dios le da permiso de ir a tal sitio. Entonces, pensar que vivimos la vida y que Dios no tiene nada que ver es una actitud de soberbia de la cual la gente se jacta. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea que fíjese que el simple deseo de vivir sin tener en cuenta a Dios es una actitud de soberbia. Es una actitud de orgullo, de prepotencia, de vanidad, ¿sí? De pensar que podemos ir. Sí, como que ya estuviéramos a la altura del Creador y pudiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos. Sí, lo peor de todo es que lo que nosotros queremos es solo para nuestra destrucción, solo para perder bendición. O sea, no es Dios un Dios autoritario que si se siente mal si no le hacen caso, sino es que Él quiere que disfrutemos realmente de su bendición. Del jactancioso alguien escribió, dice, el jactancioso fácilmente se pierde en las tinieblas sin admitir que tales tinieblas existen. O sea, anda por su propio camino y se echa flores y dice, el hombre está grave y ni siquiera se da cuenta que está grave. Dice, como no puede percibir su error, prefiere pensar que no hay error. A sus ojos, la humildad es una actitud peligrosa, impropia de aquellos que ambicionan el mando y el dominio sobre los demás. Él cree que detenerse a pensar es tontería y consultar a otros es cobardía. La vida del jactancioso está llena de pompa y ceremonia. La importancia es un plato exquisito, saboreado con gran ansiedad. Títulos, posesiones, riquezas, toda clase de haberes constituyen su mayor deleite. O
sea, el jactancioso es aquel que está pendiente de lo que dicen, que todo lo que hace es para que lo admiren, para mostrar lo que tiene, lo que puede, lo que hace. Dice, o sea, si a él no le echan flores, el hombre se muere. ¿Sí? Él tiene que estar consiguiendo entonces la última moda y la última ropa y lo más caro y lo más mejor y todo el cuento en función de qué, de que eso me hace sentir importante, eso hace que los demás me miren. Sin embargo, el pasaje continúa diciendo, Santiago 4, 6 y 7, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, muy lejos de alegrarnos, sacar pecho por nuestra rebeldía, debemos de reconocer la grandeza de Dios, su autoridad, someternos a Él. Pero para someternos a la autoridad de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que resistir la incitación, la motivación del diablo. Sí, tú eres importante, tú no tienes por qué. Hay que resistir a esos mensajes de Satanás, ¿sí? O si no, no podré someterme a Dios. Y cuando resisto al diablo, dice, el diablo huirá de nosotros. O sea, no solo nos da la fórmula de cómo no caer en el engaño de Satanás, del orgullo, de la soberbia, sino que nos está diciendo cuando una persona no se sujeta a Dios, el diablo es el que le está dando cuerda. El diablo es el que lo está inflando para que él crea que puede vivir sin la dirección de Dios como si no pasara nada. Y cuando hay esta actitud de soberbia, ¿sí? Obviamente no solo es algo que nos hace daño, sino es algo que ofende, ¿sí? Al corazón de Dios. Dice la Escritura que cuando una persona actúa con soberbia, dice ultraja a Dios. Ahora, si uno le dicen fulano ultrajó a una mujer, uno dice, uy, o sea, un pecado horrible, ultrajar a una mujer es un pecado horrible. Pues Dios manifiesta que el orgullo, que la soberbia es como un ultraje a Dios, o sea, es un pecado bastante, bastante feo. De hecho, fue lo que hizo que se corrompiera la sabiduría de Satanás y que él pensara que ir contra Dios era práctico. En Números 15:30 encontramos esto, dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. O sea que no es el asunto de que, o sea, no es que hizo algo incorrecto, es que lo hizo con orgullo, con soberbia. Imagínense que usted se le olvida pagar una plata y alguien viene y se la cobra. Y entonces cuando usted va a pagarla es, tome su plata, ¿sí? Como quien dice, a mí esto no me hace falta, ¿sí? O sea, a veces uno ve esas actitudes. Por eso Dios le diría, fuera mío, fuera del pueblo. Usted queda por fuera del pueblo. Que usted la embarra y alguien le hace caer en cuenta y le dice, oiga hermano, usted la embarró, vaya, pida perdón. Y usted va y le pide perdón a otro y le dice, vea, te pido perdón, pero es que lo que pasa es que usted también es una caspa y usted fue el que... O sea, esas actitudes, aunque estemos haciendo lo que Dios manda hacer, si hay actitud de sobradez, de soberbia, de yo estoy por encima, de yo soy más, dice, eso es un ultraje a Dios. Y Dios dice que la persona en la época del pueblo de Israel debía ser echada del pueblo. Imagínese ser echado en el pueblo en el desierto. Imagínese ser echado del pueblo cuando está rodeado de pueblos enemigos, de filisteos. O sea, el asunto era complicadísimo, muy, muy complicado. Y cuando habla de que sean echados, hay dos lecciones allí. Una, que reconozca la gravedad de su pecado. ¿Sí? Es tan grave su pecado que por eso hay que separarlo. Y por otro lado, porque este tipo de pecados son muy contagiosos. Sí, la soberbia. Entonces, he conocido padres orgullosos y soberbios que levantan a los hijos como unos demonios, mucho, que creen que tienen derecho, ¿sí?, a atropellar a los demás porque es que mi papá es... Y creo que lo hemos visto en las noticias, ¿no? El borracho conduciendo en la supercamioneta y cuando lo paran, usted no sabe quién soy yo. Ese es el mismo cuento de la soberbia. Sí, usted no sabe quién soy yo y seguramente es hijo de un político o de un mafioso o de tal cosa. Es la soberbia de creerse que se tiene derecho de ir contra la autoridad. Pero Dios pues trata. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué es un escarnecedor? Pues es aquel que comienza con el orgullo, con la soberbia, que disfruta mucho mostrando lo que tiene, que cuenta sus hazañas para ser alabado,
pero que llega al extremo de humillar a los demás, demostrando su poder sobre ellos. Eso es un escarnecedor que se aprovecha de su posición. Dice que Jesús, estando en la cruz, le escarnecían. Sí, o sea, la gente burlándose del dolor le decía, no, si usted es el Hijo de Dios, pues bájese, y tal cosa y tal otra, le insultaban. Sí, eso es escarnecer, ¿sí? Creerse superior y usar esa creencia de soy superior para humillar, para aplastar a los demás. En el mundo hay mucha gente así. Tristemente hay hasta padres que son como escarnecedores con los hijos. Ah, usted sí, bien bruto, salió igual que su mamá, tenía que ser así, es que tal cosa y tal otra. Sí, o sea, gente que una prepotencia y una cosa, sí, que no puede con cariño, con sensibilidad enseñar, sino ya es rajando y criticando a todo el mundo. En el mundo hay jefes que son así, sí, son unas caspas, la verdad. Y tristemente encontramos hasta disque pastores con unas posiciones de orgullo y de prepotencia. Disculpe, pastor, ¿qué fue lo que dijo? No, es que usted es muy burro para entender esto. Usted no pregunte dentro de 10 años. Uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Sí, o vaya alguien y le habla y él contesta dos, tres cosas y le dice, pero agradece que te di tiempo, ¿no? Porque es que, mejor dicho, mi tiempo, y yo he visto y he vivido situaciones como esas y uno dice, uy, Dios mío, ¿no? Pues, qué manifestación de humildad tan grande. Sí, qué conocimiento de Dios. Y uno dice, ahí no hay nada de eso. Inclusive recuerdo que alguna vez nos hicieron entregar el ministerio a una persona que había sido discípula nuestra, pero él se acostumbró, como dice la Escritura, a repartir despojos con los soberbios, se volvió orgulloso. Y cuando recibió el ministerio, como 8 iglesias que tenemos en Guayaquil, eso fue acabando con todo. Sí, y alguien le hace alguna pregunta. Sí, decía, no, usted sale del curso, 15 días no viene. Y la mamá, que su hijo está muy mal criado, me lo dejo aquí. Y se queda con el bebé. Y la mamá volvía a las 3 horas, no, el bebé se queda, y se quedó con el bebé 15 días. Y uno dice, Dios mío, o sea, ¿de dónde? Sí, esas actitudes, eso es un escarnecedor. Una persona que fácilmente llega al autoritarismo y al abuso de la gente, porque es que mejor dicho, ya comienza a creerse como Dios. Sin embargo, Dios actúa. Cuando dice Él escarnecerá a los escarnecedores, quiere decir les hace comer de su propio cocinado. Sí, luego Dios los meterá y los tratará y les mostrará, sí, que lo que ellos hacen o están haciendo no es nada agradable a sus ojos. Inclusive hay sus señales, Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Quebrantar a una persona es coger y aplastarla y llevarla al punto donde la persona dice, no puedo más, estoy quebrantado. O sea, no es que me doblé y volví y me levanté, sino me quebró. No puedo, esto es imposible para mí. Dice que cuando Dios hace eso con una persona es porque ha habido ¿qué? Ha habido soberbia. ¿Sí? Ha habido vanidad, se ha creído mucho y Dios lo baja. ¿Por qué? Porque esa soberbia o esa vanidad no lo va a dejar disfrutar de la bendición de Dios. Y Dios en su amor dice, no, pues tocó quebrantarte. Dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y a veces la caída tiene que ver con que usted, que era tan bueno, pues quedó ante los demás como un rábano, mejor dicho, se le dañó su imagen, sí, qué vergüenza. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque vio altivez. Porque vio que usted estaba como sacando pecho por encima de los demás, que era el más, el mero, y Dios le dice, vea, aterrice, ¿sí? Y ciertamente es una bendición que Dios nos aterrice. Yo me he encontrado con personajes muy simpáticos. Le digo, ¿y usted por qué no predica si lo hace bien? Es que si yo me pongo a predicar, eso me van a echar tantas flores que se me va a subir el ego. Por eso no predica, sí, por eso no predico. Le digo, no, tranquilo, predique. Que Dios sabrá qué hacer con su ego. ¿Sí? Y efectivamente Dios sabe qué hacer con ese ego, con esa soberbia. Por eso dice, continúa diciendo, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor que nos vaya normal y que seamos humildes a que tengamos grandes éxitos y repartamos, sí, las ganancias entre personas que se creen lo más. Dicen, no, eso es grave. Sí, en el mundo podrá ser visto como una bendición el poder repartir ganancias con los soberbios, pero discúlpeme, espiritualmente es un asunto muy, muy complicado. Ahora, esta soberbia y esta altivez tienen que ver mucho con los logros de los hombres. Por eso es que Dios tiene que venir a veces y barrer para enseñarnos realmente a depender de Él. Hay textos en la Escritura fuertes. A mí me gustan mucho estos textos, estos pasajes que les voy a leer,
pero no porque me goce en que Dios coja a alguien y lo aplaste, no, 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 sino porque cuando veo que Dios cumple su palabra, ¿sí? Esa manifestación de su poder, de su fidelidad, de que su palabra es verdad, eso es lo que me da mi tranquilidad, porque sé que con esa fidelidad, con ese poder, ¿sí? Con esos principios que Él ha dado, es que Él mismo me cuida. O sea, así como el Dios es poderoso para humillar, es igual de poderoso para cuidar, para consentir, para brindar su amor. Entonces, por eso me gusta ver cómo Dios sí hace valer su verdad a pesar del pecado y del engaño de los hombres y de Satanás. Por ejemplo, Segunda de Reyes 19:27. Dice, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada. O sea, sé cuál es tu situación, sé todas las maromas que has hecho para arreglar tu situación. Dice, y tu furor contra mí, y que estás piedro conmigo. Sí, o sea, las cosas no te han salido como tú quieres y yo conozco, y tú estás furioso conmigo. Dice, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viviste. Y pienso que la figura de un poderoso buey, si a usted se le viene un buey, corra, hermano. Sí. Pero resulta que por poderoso que sea el buey, si usted le mete un garfio en la nariz o un freno, ¿qué es lo que pasa? Pues lo controla. Sí, nomás a uno que le pusieran un garfio en la nariz y lo jalaran, uno va para donde lo lleven. Sí, y es la figura de Dios que usa Dios. Dice, sí, usted se cree muy tenaz y está hasta piedro conmigo y ha caminado y ha hecho muchas cosas, pues lo voy a engarrar de la nariz y lo voy a traer donde otra vez arrancar de cero. O sea, es mostrando a Dios, olvídese, ¿quién podrá contra Dios? Cuando yo pienso en esto digo, es mucha la misericordia de Dios. Porque a veces vemos personas que uno dice, uy, Señor, ponle un garfio en la nariz, en las orejas, en todos lados, y nada. Y pasan años y uno ve que no pasa nada. O sea, que siguen con sus cuentos, con su orgullo, con su altivez, con su necedad. Pero ciertamente Dios en su misericordia tiene sus tiempos. Devolver su caminar quiere decir que todo lo que invirtió, todo eso se perdió y a volver a arrancar. Otro pasaje, Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tu arrogancia te engañó. Claro, esa arrogancia es la que me lleva a no tener en cuenta a Dios. Y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender. Y aquí usa la figura de un águila. El solo hecho de llegar hasta donde el águila coloca su nido, pues difícil. Vaya, coja un águila, a ver. Sí, seguro que usted acerca al nido y el águila sale volando. ¿Quién coge un águila? ¿Y qué dice el Señor? Vea, así usted se levante, de allá lo bajo, mijo. ¿Sí? O sea, como pichón usted va a caer, como gallina va a caer al piso. ¿Sí? Cuando Dios decide hacer algo como eso, no hay nada que el ser humano pueda hacer. Y ciertamente al final de los tiempos Dios hará eso con todos los que queden. Isaías 13:11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Todos aquellos soberbios y altivos que niegan las cosas de Dios, que sí, para abajo. A mí me gusta Trump, aquí entre comillas, no por las decisiones que está tomando a nivel económico, eso la verdad me importa un pito, sino porque le veo que tiene respeto hacia las cosas de Dios. ¿Sí? Porque va contra el aborto, porque va contra la homosexualidad, o sea, él va contra cosas que uno espiritual y moralmente dice, está haciendo buenas cosas. Creo que en estos días decretó un día de oración respecto del huracán este que estaba viniendo. O sea, a la gente le puede parecer un loco. Ahora, yo no sé si será religioso, será un auténtico cristiano, pero esas decisiones yo digo, súper que está haciendo ese tipo de cosas, contrario a otros que buscan eliminar a Dios de todo, y que si usted le compartan desde Cristo, quieren volver que eso una ley, ¿sí? Para ir en contra de aquel que comparte de Cristo, porque está, ¿sí? Irrumpiendo, bueno, y cosas por el estilo. Como creyentes debemos tener cuidado con estas malas actitudes de arrogancia, de altivez. ¿Por qué? Porque aún como creyentes estas malas actitudes pueden sobrevivir, aún pueden crecer dentro de la vida cristiana, ¿sí? Y por eso es importante que cuidemos nuestro corazón.
Como ya mencioné, a veces encontramos ministros así prepotentes, orgullosos, que no hay iglesia tan grande como la mía, es que el grupo de alabanza, es que los jóvenes, y eso era común aún en la época en que vino Jesús, había orgullo y prepotencia en aquella. Y el Jesús, advirtiendo a sus discípulos, les decía que no fueran como esa gente que se creía pues los más santos del planeta. Mateo 23:4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, era el estilo. Yo me acuerdo alguna vez que hicieron un congreso en el Coliseo, sí, y entonces en determinado momento pues llamaron a los pastores y vengan, siéntense aquí arriba en la tarima. Sí, y yo decía, ¿y yo qué hago aquí? Sí, o sea, esa vez caí y dije, nunca más, sí, nunca más ir a buscar allá, para que, o sea, pero era el modo operandi de aquella época. Sí, ahora a esto añádele que hay gente tonta e idólatra, que ayudan a acabar la tumba del orgulloso y del pretencioso. Entonces el pastor se infla como un sapo y los discípulos todos le echan flores. Y él se las come toditas, ¿sí? Y se va creyendo sus cuentos. Y Jesús dice, no, no es eso. O sea, usted no puede estar sirviendo a Dios buscando reconocimiento de los hombres. Esa es la semilla del orgullo, de la prepotencia, de la vanidad, que le va a llevar a enseñorearse de la gente, a verla simplemente como ganancia y no como aquellas personas a las que debe amar. O sea que no es por ese lado. Mateo 28:8 continúa: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea que aún en la iglesia y en la vida cristiana se mete el orgullo. Es que yo soy el que tengo más discípulos, es que no hay diezmos como los míos, es que mi don de profecía, y ahí está el diablo dando cuerda. Sí, que la gente se sienta orgullosa de su ministerio, de lo que hace. Ahora, ¿quién es el que hace las cosas a través de nosotros? Dios. ¿Orgulloso de qué? ¿Sí? Inclusive la Escritura nos dice que cuidemos a los discípulos no colocándolos en posiciones, ¿sí?, cuando son inmaduros, porque colocarlos en una posición de autoridad o a servir puede dañar su corazón si no tiene suficiente madurez. Dice así, 1 Timoteo 3:6, por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. O sea, el mismo pecado. Saúl fue colocado como rey, cayó en el pecado del diablo. Y a veces pasa eso, coloca uno personas inmaduras en un puesto de liderazgo y luego los ve uno atropellando a la gente sin sabiduría, inflados como un sapo, y dice, no, cuide a los discípulos, no los ponga allí. Ahora, ciertamente hay que reconocer, sí, los dones, las cualidades, lo que las personas hacen, pero con su justa medida. Y si uno nota que la persona es así como tirada hacia el orgullo y a la prepotencia, pues hay que ayudarle cuidando el corazón y no echarle flores, o sea, ayudar en ese sentido, porque el diablo está ahí continuamente insistiendo, ¿sí?, en inflar el corazón del hombre, porque ese es el principio que lo lleva luego a rebelarse contra Dios. En Jeremías 9:23 habla de lo mismo. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Hay una enorme diferencia entre conocer la Biblia, conocer, sí, memorizarla, saber el significado de todas las palabras en griego, hebreo, arameo. Hay una gran diferencia entre tener todo ese conocimiento y
conocer a Dios y entenderlo. Y entender que Él es un Dios misericordioso, que hace juicio y justicia en la tierra. Son dos cosas muy diferentes. El que no conoce a Dios y tiene el conocimiento de las Escrituras, ese es el que se infla. El que conoce a Dios, lo primero que conoce es la misericordia de Dios. Y quien conoce la misericordia de Dios no va a ser prepotente, ni humillativo, ni va a abusar de los demás. Él mismo, como decía David, mejor es tu misericordia que la vida. O sea, cuando uno piensa en lo que uno está haciendo, uno lo que dice el Señor es: a pesar de mí, a pesar de mi incredulidad, a pesar de mi pecado, a pesar de tantas cosas, tú me usas, Señor. Qué privilegio tan grande, qué misericordia tan grande que tú tienes para conmigo. O sea, lo que hay cuando hay un verdadero conocimiento de Dios es un reconocimiento de que, como a vasijas de barro, sí, Él, sí, se le ha placido, sí, darnos el favor, tener la misericordia de usarnos. Cuando en la época de la primera iglesia estaban peleando entre los discípulos porque unos se creían más que otros, Pablo les escribe, 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Usted nació en una buena familia, en un buen barrio, el otro nació en Agua Blanca. Dios lo puso a usted allí y al otro allá. ¿Cree que esa posición que Dios le dio, sí, hace válido que usted mire al otro con desprecio? Dicen, no, cuidado. Y yo agradezco a mis padres porque desde pequeño comenzaron a enseñarme ese tipo de cosas, aunque no éramos cristianos. Cuando hice la primera comunión, sí, mi madre me dejó invitar 10 compañeros del colegio y ella invitó 10 gamines. Y toda la fiesta fue hecha para 20, sí, 10 de los cuales yo no conocía. Sí, eran gamincitos, gente muy pobre, ¿sí? Porque mi madre tenía muy claro eso, o sea, podemos tener lo que somos, pero todos somos iguales. Y yo desde esa época comencé a entender que eso era algo muy importante. Era gravísimo si alguno de nosotros llegaba a tratar a cualquier empleada de servicio como si fuera, sí, o sea, con un tris de yo aquí mando, no, eso era gravísimo. Sí, a las empleadas de servicio había que respetarlas tanto como uno respetaba a su propio padre. O sea, son cosas que uno va aprendiendo y a veces la gente no enseña esas cosas, sí, sino que se cree que por lo que recibió, sí, está por encima de los demás. Y cuidado, sí, dice que el que menosprecia al pobre está yendo contra Dios. Igual el que favorece al pobre, el que le da plata al pobre, dice, le está prestando a Dios. O sea que Dios tiene mucho cuidado en este asunto. O sea que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. No ignoremos que todo comienza con la incredulidad, el menosprecio, no querer hacer su voluntad, vivir para nosotros mismos, amar al mundo y todo esto combinado de creernos más, de inflarnos, de llenarnos de orgullo, como pensando yo tengo derecho, yo puedo, y esas son actitudes terribles. De hecho, esa actitud fue la que corrompió la sabiduría, ¿sí? Y llevó a Satanás a vivir de manera terrible. Además, el punto es que estas cosas que Dios nos ha dado para que podamos servirle adecuadamente, cuando no vivimos de esa manera, se convierten en nuestro propio castigo. Por ejemplo, en el caso de Satanás, Ezequiel 28:18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea, yo te di cosas para engrandecerte y tú te atacaste. Dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. O sea, Dios no dijo, Dios al ver la maldad de Satanás no dijo, voy a traer esto para castigarlo. Dios dijo, hay maldad en tu corazón, tu propia maldad será tu castigo. Saqué fuego de en medio de ti y ese fuego es el que se consume. Y es exactamente lo que pasa. ¿Qué pasa con una persona orgullosa? Sí, altiva, prepotente, que ve que el vecino compró un mejor carro que él. Sí, el vecino no sabe nada. Y el orgulloso y vanidoso está que se muere la piedra, porque ¿cómo así que compró carro? Pero ¿cómo así que tal cosa? O sea, comienzan a sufrir, ¿sí? De ver que otros, o sea, esas malas actitudes son las que nos hacen sufrir. La incredulidad nos hace sufrir. ¿Cuántas angustias, cuántos temores, cuántos sustos vive usted por incrédulo? ¿Sí? Y todo es igual. Esos pecados son los que nos hacen sufrir.
Yo pienso que el infierno es eso, la persona cocinándose lentamente en su propia maldad, en su ira, en su amargura, en su resentimiento. Eso es lo que lo hace sufrir. El estar buscando aprecio de los hombres, eso es lo que lo hace sufrir. El querer ser reconocido, eso es lo que lo hace sufrir. ¿Sí? Y lejos de seguir las instrucciones de Dios, cuando no me dan el reconocimiento, cuando no me tratan como yo quisiera, entonces me siento, sufro. ¿Por qué? Por mi propio pecado. Por eso Dios nos quiere limpiar. Jesús fue muy claro, Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Sí, qué lindo que podamos con sabiduría entender, mis pecados son los que me hacen sufrir. Mi orgullo, mi altivez, mi prepotencia es lo que me hace sufrir. El querer que tengo derecho, que soy más, que tengo, eso es lo que me hace sufrir. ¿Sí? Realmente yo debo es más bien agradecer a Dios por lo que me ha dado, ¿sí? y buscar que mi corazón no se corrompa con estas cosas. O sea que la clave es humillémonos delante de Dios. ¿Cómo? Pues mirando su grandeza, mirando quiénes somos delante de Él. No mira a su alrededor, ¿sí? No se enrede con los parámetros de los hombres, porque los parámetros de los hombres creados por Satanás, sí, claro, hay gente más bonita que usted, hay gente más poderosa, entonces usted no vale nada, o usted mira y siempre habrá otros por debajo, entonces usted, no mire, ¿sí? Mírese y compárese con Jesús, mírese y compárese con Dios, y pregúntese, ¿valdrá la pena seguirlo a Él? ¿Valdrá la pena, sí, respetarlo, creerle? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Así de que si descubrimos que hay orgullo, hay prepotencia, hay vanidad, o que hacemos las cosas buscando reconocimiento, o que nos sentimos mal si no nos saludan bien, pidámosle perdón a Dios por ese orgullo, por esa necedad. Y démosle gracias porque a través de las situaciones que estamos viviendo, precisamente Él quiere quitar todas estas malas actitudes, y lo que debemos hacer es aferrarnos verdaderamente a su palabra. Vamos a orar.